Listo. Problemas técnicos. Vamos a empezar con el módulo de infecciones respiratorias. Si alguno tiene alguna duda o comentario por el problema técnico que tuvimos hoy, pues me lo pueden dejar por el WhatsApp y preferiblemente en el WhatsApp grupal, no el personal, porque puede que una pregunta de uno pues sea duda de otra persona también y al final pues todos nos beneficiamos del intercambio tanto de dudas, de respuestas que puedan tener. Vamos a empezar quizás la parte que a mí me parece una de las más importantes que tienen que dejar que llevarse dentro del módulo de neumología. Lo que pasa es que tal vez subestimamos las cosas comunes y nos enfocamos como en las cosas raras, en qué sé yo, insuficiencias respiratorias que requieren ventilación mecánica y que yo vi al intensivista haciendo esto, doctor, y que el tubo endotraqueal. Y cuando te vas a dar cuenta, realmente lo que, vuelvo y repito, desde la primera clase, para lo que se están preparando es para hacer medicina general. Si el día de mañana usted decide ser neumólogo, pues ahondamos más en otros temas, pero necesito que el que decida ser ortopeda sepa de esto. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo, empezamos de la nariz y terminaremos en el pulmón con las neumonías, en esta parte del módulo de infeccioso. El resfriado común, pues es, así como su nombre lo dice, común. Creo que todas las personas que están en esta sala han tenido un resfriado en algún momento de la vida. Y no es más que es una infección viral leve de la vía aérea superior. La división de la vía aérea superior de la vía aérea inferior debieron haberlo revisado para la confección del taller que nos van a entregar el día del primer parcial, pero la diferencia es a nivel del tercio superior de la tráquea, o sea, lo que está por arriba del cuello, se inclina el cuello y hacia arriba es vía aérea superior, y lo que está dentro de la caja torácica, o sea, la tráquea media, inferior y demás componentes pulmonares están en la vía aérea inferior. Entonces, el resfriado, infección viral leve. Que sí, doctora, pero es que yo sentía que fue el peor resfriado de mi vida. Es que pensé que me habían agarrado y me habían molido a palos. Me dio rompehueso, doctora. Estoy que no sobrevivo. La percepción de cada uno es diferente. Por lo general, hay ciertas personas que perciben más los síntomas o son más molestos. Al final, los subjetivos, o sea, lo que siente cada persona puede variar, pero no quita que sean leves. Entonces, déjame quitar esto acá. Bien, es un síndrome porque pues al final no es una enfermedad como tal porque hay muchos virus que lo pueden producir. Realmente es un conjunto de síntomas. Eso es lo que síndrome significa. Benigno porque es autolimitado, pero no quita que tenga una carga económica importante y que represente pérdidas anuales de dinero por la pérdida de productividad que tiene esta persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque pueden verse tentados en un futuro cuando estén en un cuarto de urgencias o en su consultorio, que les llega un paciente con resfriado, que puede ser, por ejemplo, un albañil. Ese albañil con resfriado va a tener que estar 8 horas parado bajo el sol, pues haciendo el trabajo de albañilería que significa, o el obrero de la construcción que carga bolsas de cemento, pero le duele la cabeza, le duele el cuerpo, tiene moco, o sea, que hace levanta algo, le sale moco y empieza a toser. O sea, son cositas que uno tiene que tener en cuenta que si bien es una enfermedad leve, no quita que sea incapacitante. ¿Cuánto de incapacidad le tengo que dar a este paciente, doctora? Al final depende de usted. Usted es el que decide el tiempo de incapacidad. Los días, la duración. Si el empleado no quiere llevarse la incapacidad, pues también es válido, pero usted la tiene que ofrecer. Pérdida de productividad que se traduce en dinero. Por eso me resulta difícil que al momento de estar en la facultad de medicina realmente nos hablen muy poco de esto, cuando representa una carga para el sistema en un futuro. Es autolimitada porque así como empieza, termina realmente. Vamos a ver más adelante que lo que hacemos o el tratamiento que damos es meramente paliativo, es para aliviar a los síntomas, no es para controlar la enfermedad, porque no estamos controlando la enfermedad. De origen viral, más de 200 subtipos diferentes de virus lo pueden causar y el principal es el rinovirus.
Es muy diferente el resfriado común de la influenza, de una faringitis, de una bronquitis, de una rinosinusitis bacteriana, de una rinitis alérgica, de la pertusis, la tosferina. O sea, al final la gente te dice, doctora, es que yo me la paso resfriado todo el año. Uno le pregunta, ok, ¿qué significa resfriado para ti? No, doctora, resfriado es que mi esposo me trae flores todas las semanas y yo las huelo y empiezo a estornudar, y me resfrían las flores. No, probablemente la señora lo que tiene es una rinitis alérgica. No, doctora, que yo me la paso resfriado todo el año. Yo me enfermo, me mejoro una semana y de nuevo empieza la tos y me mejoro, no me termino de mejorar y sigo con la tos y sigo con la tos. Cuando ocultas al paciente lo que tiene es una bronquitis, que no necesariamente es aguda, puede ser crónica. Y pues la influenza, que es uno de los principales distractores, que al final es un germen que sí tiene un tratamiento específico. Epidemiológicamente, todo bebé, todo niño pequeñito tiene hasta 10 a 12 cuadros de resfriado en un año. 10 a 12. ¿Cuántos meses tiene el primer año de vida de un niño? 12. Y ese niño puede tener hasta 11 a 12 resfriados en un año. Puede tener síntomas casi que todo el tiempo. Es importante decírselo a los papás porque se asustan mucho, creen que el niño tiene algo malo y realmente lo que tiene es un sistema de defensa inmaduro que está creciendo igual que el bebé, está madurando, se está exponiendo al ambiente y está creando anticuerpos. Va creciendo, entra a la escuelita y ahí lo que hace es un caldo de cultivo porque pues los resfriados de uno con el resfriado del otro, con el resfriado del otro, se exponen a más virus. Pero ya para la edad escolar, ya cuando están en primaria, secundaria, va bajando ese número. Al ir bajando ese número, vemos que ya no son tantos al año, ya pueden ser 5 a 7, que lastimosamente sigue siendo una carga importante porque pues son los papás los que cargan con estos niños enfermos. Para la edad adulta, esta tasa de frecuencia de resfriados anuales disminuye a 2 a 3 al año. Y esto es importante porque cuando el paciente le diga a usted, doctora, me la paso resfriado. A ver, en el último año, ¿cuántos resfriados tuviste? 3, doctora. ¿Usted qué le va a decir? Eso es esperado. No estás teniendo nada fuera de lo normal. Pero si un señor de 40 años le dice a usted que tiene 11 resfriados al año, usted tiene que preocuparse porque esa es la frecuencia del cuadro infeccioso para niños, no para un adulto. Hay que empezar a ver si el señor tiene alguna otra comorbilidad como esta y que pensemos que es resfriado y realmente lo que tiene es una sinusitis crónica o una bronquitis o estamos ante algo diferente. O a lo mejor el paciente está inmunosuprimido por alguna causa, HIV, diabetes, enfermedades reumatológicas, cáncer. Así que todo esto son como, hay que saber lo común o lo normal para entonces buscar lo anormal. Dentro de los virus, el principal es el rinovirus. Para los adultos, rinovirus, coronavirus, influenza. Para los bebés, la frecuencia es un poquito diferente. En los bebés el sincitial respiratorio toma predominancia en cuanto a frecuencia y para influenza. No quita que un bebé no pueda tener un rinovirus, sí, pero no es tan frecuente. El detalle es que el sincitial respiratorio, por ejemplo, si bien puede darle también a un adulto, no le va a causar enfermedad grave a este adulto, a diferencia de si le da a un bebé recién nacido o a un prematuro. Por suerte, pronto vamos a tener la disponibilidad de vacuna contra el sincitial respiratorio, aparte de influenza que ya tenemos en Panamá. Los patrones estacionales o por estaciones, realmente para Panamá no aplican mucho. ¿Por qué? Porque en Panamá solo tenemos dos estaciones, con lluvia y sin lluvia. Y ahorita, por ejemplo, estamos atravesando no solo lluvia, lluvias huracanadas. Entonces, realmente esto de otoño, primavera, verano, invierno, se ven más en países del norte o del sur. En los países ecuatoriales no se van a ver tanto esa predominancia, pero sí podemos ver, por ejemplo, si aquellos que tienen cierta predominancia de invierno a principios de primavera, usualmente van a tener predominancia, por lo menos en nuestro país, para las estaciones lluviosas, lo mismo que otoño, primavera. Otoño, invierno, primavera, esos tienden a ser temporada de lluvia.
Por ejemplo, el Coxsackie da más para verano, es nuestra temporada de no lluvia. Entonces, allí uno sabe más o menos qué virus están circulando y ahí uno puede inferir qué es lo que está circulando. Les llamará la atención que en la diapositiva ponemos coronavirus. No estoy poniendo COVID-19. Recuerden que el coronavirus, que lo vamos a ver más adelante en la clase, creo que no es en esta, en la que sigue, realmente los coronavirus son una familia de virus que producen síntomas respiratorios. El COVID es uno de esos. En cuanto a la transmisión, pues la principal es el contacto de manos directo de una persona infectada e indirecto de algún tipo de superficie infectada. Durante el COVID, este tema se retomó nuevamente y se hicieron análisis como para ver realmente qué superficies transmiten más virus o otros. Realmente no es que lo transmite, es qué tanto tiempo puede pasar ese virus vivo en dicha superficie antes de pues, perder eh, sus características contagiosas y poder ser transmitido. Así que pues esto depende también de la superficie y del tiempo que tenga el virus en dicha superficie. Los droplets son estos aerosoles o pequeñas gotitas que ocurren cuando estornudamos, tosemos, realmente producto de la secreción nasal, más no de la saliva. Porque recordemos que son virus que infectan la vía respiratoria, no la vía bucal. Entonces están más a nivel de la vía respiratoria. Y contacto cercano o con gotas un poco más grandes o los droplets no nuclei, pues en lo que todos aprendimos por el COVID, que son los 2 metros de distancia, ¿no? El contacto cercano a menos de 2 metros predispone más contaminación y contagio. El periodo de infectividad, esto tiene que ver con las características del propio virus. Si bien estamos en contacto con el mismo, a medida que aparecen los síntomas, poco a poco va a ir bajando la carga viral, pero los síntomas pueden persistir en el día. Y esta es la parte interesante, porque al final realmente el virus está con unos 2 a 3 días. Y ese es el problema. El problema es que durante esos 2 a 3 días que estamos pululando por la ciudad. Me voy al restaurante, me reúno con mis amigos, me voy al cine y durante ese periodo de tiempo me la pasé tosiendo, estornudando, dándole la mano a todo el mundo. Y al tercer día dije, cónchale, yo creo que ya me siento como mal, yo creo que ya estoy resfriado, ¿sabes qué? Mejor me quedo en la casa. Pues por gusto, ya aquí sí, se dieron los síntomas, pero ya no eres tan contagioso, o sea que ya lo que hiciste, ya lo hiciste en los primeros días. Esto fue muy dramático para el tiempo del COVID porque los pacientes, el contagio iniciaba antes de que desarrollaran síntomas y pues la persona estaba por ahí regándolo sin saberlo. ¿Qué tanto duran los síntomas? Pues va a depender de cada persona. Por lo general, desde la exposición hasta el inicio de los síntomas pueden pasar un par de días, pero la gran mayoría terminan de sentirse mejor una vez que pasa más o menos el periodo usual. Cuando digo el periodo usual, es que por lo general, pues el pico de síntomas ocurre a los 3 días, que es esto que les decía yo aquí, pero ya eventualmente van bajando a medida que pasan los días. Puede que para alguna persona se le extienda hasta 10 días, pero la gran mayoría entre 6 y 7 días está libre de síntomas. Algunas personas lo sienten más, otras lo sienten menos. Hay otros factores que contribuyen a cómo se siente el paciente. Por ejemplo, una paciente con fibromialgia, y si no saben qué es, lo pueden buscar, va a percibir el dolor de cuerpo mucho más sintomático que una persona, un atleta olímpico. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar resfriado común? Las guarderías. Las guarderías, más que todo, ¿por qué? Porque un bebé tiene de 10 a 12 infecciones al año y son 40 bebés juntos, estoy diciendo un número al azar, vale, vamos a decir que son 5 bebés juntos, eso quiere decir que son 50 cuadros infecciosos que están ahí mezcolándose. Trabajar desde casa, más que todo porque estás en contacto con los 3 tipos de contagio, de mecanismos de contagio, tanto el directo como el de las superficies, como el de las droplets. El estrés psicológico como tal aumenta la tasa de infección. No es que el estar estresado te va a resfriar, es que el estrés psicológico disminuye las defensas y eso te predispone a que tengas más entre el virus, tengas una mayor carga viral y llegues a tener más síntomas.
factores de riesgo para severidad, ahora voy para la deprivación del sueño. Obviamente las enfermedades crónicas, inmunodeficiencia, malnutrición, tabaquismo, que lo van a ver como factor de riesgo de cualquier enfermedad respiratoria. Creo que no hay una sola enfermedad respiratoria que el tabaquismo no sea factor de riesgo. Y por último, la deprivación del sueño. La deprivación del sueño es un estado de estrés psicológico y físico. Así como el psicológico aumenta la tasa de incluso la deprivación del sueño también. Y esto se van a dar cuenta ustedes cuando están estudiando para los semestrales y demás que no duermen bien, amanecen al día siguiente con escalofríos, a veces con congestión nasal, rinorrea. No estoy diciendo que estén resfriados, pero sí puede haber una predisposición para el mismo. Hay un factor de riesgo común que le encanta a todo el mundo decirlo. Doctora, es que yo me mojé ayer y por eso me resfrié. ¿Lo han escuchado? Sí, Todo el mundo dice que se moja y se resfría. Y no, ni el frío ni la lluvia enferman. Primero, la lluvia no enferma porque entonces cada vez que nos bañáramos en la ducha nos enfermáramos. ¿O de dónde creen que viene el agua de la ducha? Del subsuelo. Viene del cielo, cae, se recoge en los contenedores, la purifican y te la ponen por tuberías a tu casa. Y no, el frío tampoco contagia. Y no es de ahora. Desde el 68, o sea, créanme que sí hay una ciencia del resfriado. Desde el 68 se han puesto a ver si realmente yo tengo un paciente al que no expongo al, al, al virus, en este caso rinovirus, y lo pongo al frío y a ese mismo paciente si lo que hago es exponerlo al virus y no ponerlo al frío. Que realmente es lo que hicieron aquí. Algunos solamente los expusieron al virus sin inocularlos, tanto en frío como en calor, y hubieron otros que sí los inocularon en baños fríos de 4 días y en baños calientes, pero inoculados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este experimento? Fue ver los síntomas que evidenciaban estos que no tenían virus versus estos que tenían virus y frío versus estos que tenían virus y calor. Y al final realmente no hubo efecto en cuanto a los síntomas. El inoculado del virus va a desarrollar síntomas de resfriado y el que no, pues no va a tener síntomas de resfriado porque el frío no resfría. El resfriado es viral. ¿Qué sí puede cambiar? Los síntomas nasales. Pues claro, lo vamos a ver más adelante. El frío va a producir vasoconstricción nasal y todos esos vasitos del plexo de Kieselbach que tienen a nivel de nariz se van a apretar. El cuerpo dice, yo no puedo estar así vasoconstriñido tanto tiempo, libero óxido nítrico y ¡puf! Vasodilatación inmediata, ¡puf! Moco cayendo, que no es por resfriado, es una respuesta vasomotora realmente. Y claro, si estás también ya enfermo y te ponen en frío, pues vas a tener escalofrío por el frío, no por el resfriado, que se suma al resfriado y pues evidentemente te vas a sentir mal. Estás ahí todo tiritando de frío. Entonces, cuando pongo en una palestra las diferentes enfermedades, resfriado común, alergias, influenza y COVID, cuando las pongo comparativas las cuatro y pongo comparativamente los síntomas que tiene una, que tiene la otra, vemos diferencias que parecen mínimas, pero son clave para poder diferenciar una de la otra. Por ejemplo, el resfriado común. El inicio de los síntomas es gradual, a diferencia de la influenza que es abrupto, al igual que las alergias. El resfriado común y el COVID es más gradual. El resfriado común, infección leve de la vía aérea superior. Los síntomas están solo aquí arriba. Va a haber lagrimeo, va a haber rinorrea, va a haber estornudos, va a haber gotopos nasal, va a haber dolor de garganta y tos, que ahora le vamos a explicar por qué. A diferencia, por ejemplo, de la influenza, que también tiene mucho dolor de cabeza. La fiebre es uno de los síntomas que más molesta en la influenza. Puede haber síntomas de vía aérea superior, pero también va a haber fatiga y dolor muscular y puede haber hasta disnea, que no necesariamente es por neumonía, puede ser simplemente disnea por la fiebre, por el cansancio, la pérdida de líquido, por la pérdida de secreción. Para el COVID, dolor de cabeza, fiebre, se adiciona la pérdida del olfato y del gusto en algunos pacientes
y puede haber también dolor muscular, así como influenza. Realmente se parecen mucho, pero el inicio abrupto de la influenza llama más la atención que el inicio gradual del COVID, que va más con el resfriado común. Y pues el COVID tiene otros síntomas y el resfriado común diarrea superior. Para las alergias no hay dolor porque no hay inflamación infecciosa. Lo que hay es una salida, un origen de síntomas en respuesta a el contacto con un alérgeno. O sea, es una respuesta inflamatoria totalmente diferente. Sus citoquinas inflamatorias son totalmente diferentes. Paciente solo tiene picazón en los ojos, goteo postnasal, moco, y no tiene fiebre, no tiene malestar general, perdura, tiene el factor gatillante, por ejemplo, él sabe que es alérgico a los ácaros y le dio estando limpiando la casa, pues 2 más 2 es 4. No hay que ser genio para darse cuenta. Entonces, los síntomas del resfriado. Dolor de cabeza como malestar general, pero la sensación de congestión, goteo e irritación de la garganta tiene que ver mucho por la producción de moco a nivel de la nariz. ¿Por qué se produce tanto moco? Porque ahí llegó el virus y ahí es donde se está dando la batalla contra el virus, en la nariz, en la mucosa nasal. Ahí ese virus se está apoderando de las células respiratorias, se está multiplicando dentro de las células y se está produciendo lisis de las mismas para romperse y liberar más virus que van a otras células. Y todo esto se produce en una cascada exponencial, por lo que hay mucha inflamación local y una nariz inflamada produce moco. Nariz inflamada da sensación de congestión nasal. Todos estos vasitos están dilatados, por eso es que uno se siente con la nariz tapada. ¿Y por qué están vasodilatados? Porque yo necesito llamar a más células de defensa a que vengan al sitio de acción. Si yo tuviera los vasos en vasoconstricción, ¿cómo va a llegar la sangre? ¿Cómo van a llegar esas células de defensa a el tejido que tienen que defender, que es la nariz? Entonces, al vasodilatar, lo que abro es como abrir la autopista. Cuando tú tienes un accidente enfrente, tienes la autopista bloqueada, abres el camino y la ambulancia va expedita. La nariz tiene una inclinación hacia atrás, tal vez no se ve muy bien en la figura, pero la parte posterior es mucho más abajo que la parte anterior. Por eso el paciente describe que tiene moco hacia adelante. Doctora, me chorrea la nariz. Sí, te chorrea la nariz, pero créeme que lo que está bajando para acá atrás es mucho más de lo que te está chorreando hacia adelante. Es por esto que vamos a ver más adelante que los lavados nasales son muy buenos para mejorar los síntomas del resfriado. Esto que estamos viendo aquí, el rodete tubárico, es la unión hacia la trompa de Eustaquio. ¿Alguien sabe a dónde va esa trompa de Eustaquio? Al oído. Ujú. ¿A qué parte del oído? Externo, medio, interno. Medios. Exacto, al oído medio. Es por esto que una complicación muy frecuente en la población pediátrica es que un resfriado se te complique con una otitis media. Las otitis medias no dan dolor al mover el pabellón auricular, a diferencia de las externas, que dan, por ejemplo, cuando los niños van a la piscina y se les queda el agüita. Las otitis medias se vuelven purulentas y causan mucha fiebre y dolor, más que todo por la conexión que hay a nivel de la vía respiratoria. Muy bien, esta es una figura un poquito más llamativa, pero la uso más que todo para que recordemos que del ojo hacia el cornete medio hay un conducto. ¿Saben cómo se llama ese conducto? Une el ojo con la nariz. ¿En serio? El conducto lacrimal, ¿nunca lo han oído? ¿Aló? Sí, 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 lo mismo. Ok, conducto lacrimal. El conducto lacrimal tiene mucosa. La misma mucosa que está en la nariz, dentro del conducto está. Si yo tengo la nariz inflamada y lo que tengo es una infección viral inflamando los tejidos, el conducto lacrimal, su mucosa también se va a inflamar. Eso hace que no drene tanto el líquido. Las lágrimas se producen constantemente para poder mantener húmedo y lubricado el ojo. De lo contrario, tuviésemos un ojo seco y doloroso. Si yo tengo mi conducto lacrimal
inflamado o, ¿por qué no?, lleno de moco, porque él desencadena aquí, las lágrimas no van a drenar y se van a quedar en el ojo. Por eso lagrimea mucho el paciente cuando está con resfriado. Es la explicación del lagrimeo. Se puede llegar, aquí está el conducto lacrimógeno, ¿ven? Se puede inflamar también los senos paranasales, que son estos espacios de aire, que dije antes, cornete medio, cornete inferior, drena al cornete inferior. Se pueden inflamar también los senos paranasales porque tienen mucosa. Si se inflamó la mucosa de la nariz, puede ocurrir que se inflame la nasal. Es por esto que la sinusitis aguda, su principal causa es viral. Y si se inflama y no puede drenar, principalmente por este complejo osteomiatal, vemos aquí cómo hay una conexión, una comunicación, por ejemplo, entre el seno maxilar y la nariz. Si está inflamada la mucosa, no va a poder drenar. Eso hace que ese moco se quede allí y eso es otro caldo de cultivo. Está caliente, está húmedo y tiene comida, tiene células, tiene restos bacterianos, pero restos virales. Eso es un caldo de cultivo para que las bacterias propias de la vía respiratoria aumenten su población y produzcan una infección. Y por esto también, después de un resfriado, se puede complicar con una sinusitis. Bien, los síntomas que tiene el paciente no son producto del daño directo del virus. Estamos hablando de resfriado común. Lo que estamos viendo es la respuesta inmune del paciente ante la presencia del virus. Y esto es importante, ¿por qué? Porque llega ese paciente a su consulta que se resfría 3 veces al año, que ya sabemos que es lo esperado, y le dice, doctora, deme algo para subir las defensas, o me la paso resfriada, doctora. Señora, créame que si usted no está en intensivo, intubada, cada vez que le da un resfriado, usted está bien, sus defensas están bien, su sistema inmune está respondiendo. Esto es un cuadro que estoy decidiendo si se los pregunto o no se los pregunto, más que todo porque no, uno les habla y no me prestan atención al momento. Y cuando se los pongo en forma de caso clínico, son muy. Doctora, pero es que no lo dice así en la diapositiva y no está bien. Realmente necesito que ustedes analicen y entiendan mis casos para poder responder. O sea, no sean tan metódicos. Si la diapositiva dice A más B es igual a C y yo les pongo C menos B, ¿qué es? Ay, doctor, eso no lo dice así en la diapositiva, por favor. Entonces, probablemente las citoquinas inflamatorias se las pregunten. Tienes el virus llegando a tu epitelio nasal. Se liberan citoquinas inflamatorias. ¿Qué son las citoquinas inflamatorias? Son como semáforos que dicen, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Y esto es ¿para qué? Para activar la otra cascada de respuesta y poder traer a todas las células que se encarguen de defendernos. Los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos, todo el que se encargue de defender la vía respiratoria. Tienes citoquinas proinflamatorias llevando a marcadores inflamatorios de polimorfonucleares que te llevan entonces al dolor. Dolor de la nariz, dolor de garganta. Tienes otra respuesta neurogénica por estos estímulos colinérgicos que se están dando, que van a gatillar junto con las citoquinas inflamatorias vasodilatación. ¿Recuerdan lo que les dije? La vasodilatación es como abrir la carretera para que la ambulancia pase. Vasodilato y el trayecto de flujo sanguíneo hacia el sitio afectado aumenta. Eso te va a llevar a producir estornudo y te da esa sensación de obstrucción nasal. Si bien esta respuesta colinérgica te llevó a vasodilatación, también va a producir secreción de moco, que va a ser manifestada por el paciente por el goteo postnasal, esa picazón en la garganta atrás y la rinorrea hacia adelante. Y puede llevar también a hiperreactividad de la vía respiratoria. Si el paciente es asmático, puede llevarlo hasta una crisis asmática. Y eventualmente, pues lo que tienes es una infección y también vas a tener tos porque es el mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo para limpiar la vía. Entonces, vemos que al gatillarse o al activarse estas citoquinas, no solo tienen un efecto local en el sitio de donde se está dando la batalla, que es a nivel nasal, sino también a nivel sistémico, como por ejemplo para producir la fiebre.
la fiebre gatillado tanto por los macrófagos como la estimulación del nervio vagal a nivel del centro de la fiebre, en el hipotálamo, y pues va a llevar a lo que pues y conocemos como los escalofríos, más que todo por la vasoconstricción de vasos a nivel del lápiz. Entonces, en este estudio, viejito, un poco viejito, pero coqueto, digo coqueto porque pues nadie estudia el resfriado común para ver a quién le duele más, a quién le da fiebre. Esto lo hicieron hace más de 60 años para tratar de entender la enfermedad. Se pusieron a ver en qué porcentaje de pacientes tenían qué síntomas y en qué día la enfermedad estaba. Y realmente el principal síntoma es el drenaje nasal, es lo que molesta. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a ver más adelante que el síntoma del paciente es lo que vamos a tratar. El dolor de garganta molesta un poquito, pero después baja. La fiebre molesta un poquito, un par de días y después baja. La tos persiste un poquito y va de la mano del drenaje postnasal. Mejora el drenaje y mejora la tos. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque ustedes en su taller se dieron cuenta o se van a dar cuenta que la tos realmente no se tapa. La tos hay que buscar la causa porque puede ser una señal de que hay algo más. Entonces, el paciente con tos, tiene un resfriado y tiene tos, vamos a ver qué le está causando. Si compenso esa causa, entonces puedo dar algo para la tos. Cuando comparo el periodo de incubación de COVID versus influenza versus el resfriado común, vemos que tienen periodos de incubación un poco diferentes, muy diferentes versus COVID, pero entre resfriado e influenza muy similares, de 1, 3 a 4 días de incubación. Pero el inicio de los síntomas realmente entre lo abrupto de la influenza y lo gradual del resfriado se hace una diferencia significativa. Acá es una manera como un poquito más colorida de ver los síntomas que ya lo mostré en el esquema de 4 personas más adelante, en la parte previa. Dentro de las complicaciones ya les dije alguna, les dije otitis, les dije sinusitis, pero también puede ser asma, EPOC, una exacerbación o hasta neumonía, porque se puede sobreinfectar con estreptococo. Y esto puede ser el inicio del final de la vida de ese paciente. Si estamos hablando de un abuelito, un abuelito que está muy frágil y usted lo resfría, usted salió bien, pero el abuelito de una neumonía no puede salir de igual manera. Entonces, al final, al momento del tratamiento, el resfriado común necesita sentido común para tratarlo. El tratamiento es sintomático. ¿Qué quiere decir sintomático? ¿Le molesta esto? Le doy a esto. El paciente no tiene mocos, no tiene que darle algo para los mocos. El paciente no tiene fiebre, no tiene que darle algo para la fiebre. Recordemos que si bien son medicamentos de uso muy común y son over the counter, son medicamentos que la persona puede tomar, realmente no hay que abusar porque pueden tener efectos adversos. En otra circunstancia, pudiésemos darle solo medidas generales. El paciente pudiese solo hidratarse y mantenerse en reposo y adivinen qué va a pasar. ¿Creen que mejoran o no mejoran los síntomas? Si la pregunta fuera de cierto y falso. Solo le doy reposo, hidratación, los síntomas mejoran solos. ¿Cierto o falso? Un resfriado Creo común. que sí. Exactamente, porque es autolimitado. Si no le das nada, va a mejorar. Y eso es parte de qué pasa con los pacientes. Muchas veces los pacientes hacen polifarmacia, se toman, se toman, se toman, se toman, se toman, y llegan al remedio número 5. Ay, mira, este es el que me sirvió. El remedio número 5 que me puse en el día 7 y ya me mejoró los síntomas. No, no te sirvió de nada, realmente se te iban a mejorar porque se te mejoraron. Muchas veces, ¿qué pasa? No, es que agarré y compré un difusor de vapores del Orinoco y eso es lo que me sirvió. No, ningún difusor, lo que te resolvió los síntomas que era autolimitado, que no se te complicó. Entonces, tratamiento sintomático. Cada síntoma lo vas a tratar por separado y tener en cuenta que realmente la única manera de tratar el resfriado común es con tratando de buscar que el paciente esté contento, que esté tranquilo, feliz. O sea, un poquito de cambios que puedes hacer y que el paciente se sienta cómodo.
por ejemplo, este paciente tiene sus ojos rojos y su nariz roja. ¿Por qué creen que tiene ojos rojos y nariz roja? Porque tiene mucha congestión, va a tener mucho lagrimeo, mucha rinorrea. Y de tanto soplarse y limpiarse, de tanto soplarse y limpiarse, está rojo. ¿Qué quiere él que le resuelvan? ¿El dolor del dedo gordo del pie? Quiere que le resuelvan lo que tiene aquí. Este paciente le duele su cuerpo, hay que resolver el dolor, le duele la cabeza, hay que resolver el dolor de cabeza. Entonces, al final, ¿qué tratamientos han demostrado ser efectivos? Analgésicos. Dentro de los analgésicos, acetaminofén superior a los AINES. ¿Por qué? Porque vamos a ver que realmente las prostaglandinas, si bien están involucradas, no están tan predominantes el, el haber inflamatorio de este paciente, a diferencia de la inflamación producto de un golpe o una cirugía. Si bien controla la fiebre y controlan el dolor, los AINES, el acetaminofén es superior al realizable. Antihistamínicos y descongestionantes. Realmente la combinación es superior a individual, porque ya vimos que tiene el paciente congestión nasal por esta vasodilatación que ocurre, así que el descongestionante produciría vasoconstricción, mejorando la sensación de congestión, y el antihistamínico va a desmejorar esta cascada inflamatoria que termina produciendo liberación de moco producto de la histamina, no tanto alérgico, sino por inflamación. Cuando vemos que antihistamínico es mejor que el otro, vemos que los de primera generación son superiores a los de segunda. Primera generación dan sueño. ¿Por qué? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, si usted tiene dos antihistamínicos, clorfeniramina como el que está aquí, por ejemplo, y loratadina que está acá, se sabe que la clorfeniramina es de primera generación y la loratadina es de segunda generación. Si usted tiene que escoger entre una o el otro, es mejor el que tiene de primera generación. Pero si el paciente, usted sabe que este da sueño y el paciente le dice, doctora, lo que pasa es que yo no puedo dejar de trabajar, o sí, yo voy a estar aislado en mi casa porque tengo que tener reuniones por videollamada y no puedo estarme durmiendo porque la sedación es muy molesta, pues entonces usted le da una de segunda generación. No es que no sirva, pero no es superior. Y dentro de los descongestionantes, la pseudoephedrina es un poco superior a la fenilefrina. El problema es que la utilizaron para hacer anfetaminas hace mucho tiempo, así que ya la sacaron del mercado. Así que lo que nos queda es fenilefrina para todo el mundo. Recordar los efectos adversos de los antihistamínicos, como la sedación, la sedación, la somnolencia que causa, la serostomía, que es la sensación de boca seca, y algo de insomnio que le pueden ocurrir en algunos pacientes por los descongestionantes. La rinitis medicamentosa, rinitis rebote, ocurre por el descongestionante. Los pacientes se toman los medicamentos antigripales como tic-tac. No, doctora, es que hoy, anoche, ayer llovió, una lluvia súper fuerte, y se me congestionó la nariz y ¡pum! Me metí un Sensibit en la, porque pues ese es lo que me ha servido antes y me lo puse. No, señora, lo que usted tuvo fue una rinitis vasomotora por el frío que había, no porque estuviese resfriada. Pero el paciente se toma el descongestionante nasal o se lo pone en spray, el gracioso y común Aspirin, y lo que estás haciendo es vasoconstricción, sí, descongestión, sí, pero ¿qué pasa cuando esos vasos de la nariz pasan con vasoconstricción mucho tiempo? Van a producir óxido nítrico y van a dilatar, porque ningún órgano del cuerpo tolera vasoconstricción continua, o sea, le produciría un infarto. El infarto no solo ocurre en el corazón, puede haber infarto en los tejidos, en los deditos, cerebrales, en cualquier órgano, puede haber infarto si no le llega circulación. Antitusivos, realmente la evidencia es leve porque como se los dijo al inicio, no calmas la tos, calmas lo que la produjo. Si el paciente está tosiendo por goteo postnasal, le das tratamiento de su goteo postnasal, como aquí, por ejemplo, la solución salina. Y si ya le diste solución salina para su lavado nasal, le diste su multisíntoma, que como pueden ver aquí, por ejemplo, tienes acetaminofén para la fiebre y el dolor, clorfeniramina para los moquitos, un poquito de dextrometorfano para calmar la tos y descongestionante nasal, o sea, que tiene como que todo junto. Si ya le diste esto, pues ya le estás atacando el origen del goteo nasal, que es la tos, ahí sí le puedes dejar el antitusivo. Los antivirales para el resfriado común no tienen evidencia.
Dejen de estar dándole gavirola a los pacientes, no sirve para nada. Antibióticos, que es una infección viral, ¿le van a dar antibióticos? No, a no ser que te haya demostrado que el paciente tiene una sobreinfección bacteriana, o sea, una neumonía, una sinusitis, una otitis. La vitamina C no tiene evidencia en infección aguda, pero sí tiene evidencia previo a la infección para mantener como un boost en el sistema inmune. O sea que si usted se resfrió, no se va a tomar la tableta de vitamina C ahorita, lo puede hacer durante todo el año. Tenemos la suerte en Panamá de tener múltiples frutas y que las tenemos vigentes todo el año, como para que las tenemos vigentes todo el año, como para tener necesidad de tomar pastillas y suplementos. Otros tratamientos no farmacológicos que tienen evidencia está la miel, el zinc, así que pues no pasa nada si solo se toman el remedio de la abuela. La sopa de pollo. Dentro de los remedios de la abuela, la sopa de pollo era uno de ellos. ¿Sí o no? ¿Les ha tocado? ¿Les dieron o no les dieron? Pues no sé si sus abuelas, pero mi abuela me lo daba. Y tiene una explicación científica. Realmente sí ayuda a curar el resfriado. Tiene un efecto a nivel de la migración de neutrófilos, demostrado científicamente. Al disminuir la migración de los neutrófilos, si bien se activó toda esta cascada, se vasodilató la cascada inflamatoria, las citoquinas, ¿para qué? Para dirigir a los neutrófilos hacia el sitio de acción, disminuyó esta migración y al disminuir no van a llegar tantos neutrófilos y no va a haber tanta respuesta local, por lo que no van a haber tantos síntomas. Esta respuesta inflamatoria va a disminuir. Si bien esa respuesta inflamatoria es dada por la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, realmente al mejorar la adherencia de los glóbulos blancos a las paredes y al disminuirla, pues evito que tenga el paciente tantos síntomas. La respuesta termina siendo autolimitada en 8 a 10 días, pero no quita que nos vayamos a sentir mejor. Se demostró en el año 2000, desde que seguimos estudiando el resfriado, que a los pacientes que le dábamos sopa de pollo realmente no había tanta quimiotaxis en neutrófilos como en un paciente que no la estaba recibiendo. Entonces, esta diferencia, que casi no hay movimiento de los neutrófilos, es lo que demuestra su eficacia. Y no es cualquier sopa de pollo, tiene una receta específica. No, no les voy a presentar la receta de la sopa de pollo en el examen. Si no tienen el tiempo ni los ingredientes para poder cocinarla, pueden ir al súper y comprar la sopa de pollo Campbell, que realmente fue la que demostró mayor cercanía en cuanto a la quimiotaxia, el control de la quimiotaxis de los neutrófilos versus el control positivo, que es el de la receta de la abuela. Así que ya saben que pueden comprar también su sopita de pollito Campbell y tener beneficios. Entonces, al final, ¿cómo prevenimos el resfriado? Evidentemente, no es ni tomando más vitamina C, no es tomando probióticos para mejorarlo. Realmente lo que se previene es evitando el contagio. Si usted está resfriado, repórtese enfermo. Utilice toallitas desechables. No se soplen con una toalla y anden regando por toda la casa los virus. Recuerden que pueden haber virus dentro de la superficie. Eviten a los adultos mayores o niños menores o prematuros o menores de 5 años porque les puede infectar y menos aquellos que están inmunocomprometidos. Y limpie y lávese las manos frecuentemente. Entonces, cuando vemos realmente el lavado de manos es lo que más evita la prevención y diseminación. Esto fue muy triste porque durante el COVID la gente vio a los médicos usando guantes, poniéndose mascarillas y realmente lo que estabas haciendo era mandando una mala señal. La gente creía que poniéndose el guante iba a evitar la infección, pero teniendo el guante puesto, agarrabas algo en el súper y después te limpiabas la nariz. Entonces, ¿qué hiciste? Absolutamente nada. Y segundo, los guantes dan una falsa sensación de seguridad. Tú crees que no estás infectando y estás tocando la superficie, agarras y tocas, qué sé yo, el teléfono celular y luego te quitas el guante y vuelves a agarrar el teléfono celular con tu mano previamente sucia. Entonces, realmente no es recomendable que hagan eso. Las mascarillas sí previenen, más que todo por el contagio, el contacto cercano. Pero si usted está a más de 2 metros de distancia, no necesariamente necesitamos tener mascarilla. El zinc como tal
Si bien puede disminuir un poquito los resfriados en niños pequeños, de 1,7, o sea, casi 2 a 3, pues de 2 a 3 no hay mucha diferencia. Así que para los adultos realmente el resultado no es muy significativo. Y los probióticos, hay algunas cepas de lactobacilos y de bifidobacterium que han demostrado algo de disminución en cuanto a la incidencia de los cuadros virales. Realmente no hacen daño y pues repoblan la flora intestinal y hay toda una nueva onda de toda esta microbiota y de cómo la microbiota se ha afectado a lo largo del tiempo y que regenerándola, pues podemos tener mejor control de enfermedades, no solo respiratorias, sino digestivas. Vitamina C, como les dije, solo antes, durante no hace ninguna diferencia y vitamina D menos. Vacuna para rinovirus no hay, para influenza sí. Así que si hay que vacunar, sí. ¿Con qué? Para influenza. Y pues al final del día tienen que educar al paciente, educarlo en explicarle cuánto duran los síntomas, cuántos días va a durar esta enfermedad. Sabemos que es autolimitada de 7 a 10 días más o menos, o sea, más o menos unas 2 semanitas. Si se extiende más allá de este tiempo, usted le dice al paciente, si no mejora, debe reconsultar. ¿Por qué? Porque hay que ver si no se complicó, si no tiene una titis, si no tiene una sinusitis o una neumonía, o si no es otra causa de influenza. Si bien es viral, puede que estemos ante una faringitis bacteriana o puede que estemos ante otra enfermedad que no ha sido abordada. ¿Le van a dar antibióticos? No, no le va a recetar antibióticos y usted debe ser firme en esa decisión, porque al final dar antibióticos de complacencia no es la respuesta. ¿Y qué es lo que ocurre? El paciente tiene un cuadro viral, le estás dando el tratamiento sintomático. El paciente llega al día número 5 y dice, doctora, pero es que me sigo sintiendo mal. Y usted dice, ¿sabes qué? Coge tu inyección de un cierto antibiótico que le gusta mucho a ustedes dar, porque las clínicas populares les venden que si el paciente se inyecta 5 veces en una semana van a recibir platita adicional y eso es bueno, llama la atención. Y usted dice al día 5, ¿sabes qué? Te voy a poner 5 inyecciones. Y adivinen qué pasa al día 7. Se siente mejor el paciente porque era autolimitado, no por la inyección. El paciente dice, fue la inyección lo que me ayudó. No, están haciendo mala medicina. Deben explicarle al paciente qué esperar de los síntomas, qué efectos secundarios pueden tener del medicamento y qué complicaciones vigilar. Y siempre pues mantenga la comunicación abierta para evitar que el paciente le dé ansiedad de no saber qué le está pasando. Recuerden que ustedes están estudiando medicina, pero el paciente no. El arquitecto que hace edificios de miles de pisos no tiene por qué saber que las citoquinas inflamatorias y las interleuquinas hacen que dé dolor de garganta y producen congestión. Él no tiene por qué saber si ustedes sí. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? 3:30. Por problemas técnicos yo me conecté tarde, así que vamos a adelantar lo más que podamos. Realmente nos quedan 15 minutos. Vamos a adelantar lo más que podamos y si no, entonces completamos en la siguiente clase que también tiene que ver con infección. Bronquitis está muy relacionada con el resfriado. Realmente sigue siendo una infección, pero es un poquito más abajo. O sea, realmente en la vía aérea inferior más que la superior. La diferencia sería en la vía aérea inferior y no debe haber evidencia de que el paciente tenga enfermedad obstructiva previa. O sea, el paciente no puede tener asma, no puede tener EPOC, si no, no es bronquitis. Si el paciente tiene EPOC, la bronquitis puede ser un tipo de EPOC. Entonces, esto es un paciente que no tiene enfermedad obstructiva conocida. ¿Puede haber bronquitis crónica? Sí, y en este caso sí es un subtipo de EPOC. La tos puede durar más de 3 meses y en 2 años consecutivos, antes de definir qué es una bronquitis crónica. Muy frecuente, corresponde casi al 10% de las visitas del cuarto de urgencia, sigue siendo viral la principal causa y tenemos picos en otoño e invierno. ¿Por qué? Porque son los picos virales. Estas son las épocas donde dan los picos virales, es la época donde la gente se resfría. Dentro de la etiología, principalmente viral. Acá cambia un poquito porque si bien para el resfriado común es totalmente viral, las bronquitis agudas pueden haber en una un menor número de origen bacteriano. Bacteriano con gérmenes atípicos como micoplasma, clamidia y
oferina que pues no es muy común en la población adulta, pero sí pediátrica. Pueden haber otros tipos de irritantes que también causen bronquitis aguda, como la inhalación de tóxicos, tabaquismo, contaminación ambiental. Y esto es importante tenerlo porque entonces el tratamiento sería más sintomático, al igual que la viral, y no antibiótico. Entonces, el diagnóstico lo vamos a tener donde su paciente puede tener rinorrea, fiebre, malestar general, pero hay algo característico. El paciente va a tener mucha tos. Si bien la tos del resfriado común es más dada por el goteo postnasal, para la bronquitis esta tos es dada por las sibilancias que el paciente va a tener porque hay broncoespasmos. Puede tener también algo de crépitos, que realmente son muy poquitos, no va a haber tantos crépitos como en una neumonía, y puede tener disnea. Al final del día, con estos dos, con esta clínica, realmente no necesito hacer otro estudio, a no ser que usted esté sospechando una neumonía. Por ejemplo, si el paciente tiene muchos crépitos localizados hacia un área del pulmón, y tiene eufonía, que entonces me van a buscar todo eso en los síndromes pleuropulmonares, pues usted sospecha una neumonía, ahí es que le debe hacer la radiografía de tórax. Y pues al final usted siempre debe descartar que no tenga una neumonía. Si la tos persiste, obviamente con el examen físico, usted, un paciente no tiene pocos, no tiene influenza, no tiene asma, no es una neumonía y esa tos es de menos de 3 semanas, pues probablemente sea una bronquitis aguda y lo que le va a dar es tratamiento sintomático. Si no tiene menos de 3 semanas, si usted está sospechando una neumonía y el paciente tiene datos de infección severa, usted debe solicitar la placa de tórax para evaluar una neumonía. Vamos a ver más adelante, la neumonía debe tener radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax está normal, pues tratamiento sintomático de la bronquitis. Entonces, le debe explicar al paciente de manera clara que lo que está evidenciando sí es algo de broncoespasmo producto de la inflamación producida por el virus. 90% es viral, no necesita antibióticos. El reposo, la hidratación y el manejo sintomático es lo que le va a dar. Si la etiología es viral, no le da antibióticos, pero sí le va a dar broncodilatadores. Ya usted le está dando el manejo de la causa de la tos del paciente, que es el broncoespasmo. Ahí usted le puede poner el antitusivo. No perdamos de vista que hay un 10% que su origen puede ser bacteriano, así que aquí sí se amerita el antibiótico de manera empírica. Doctora, pero si es broncoespasmo, si bien el paciente no tiene enfermedad obstructiva previa al broncoespasmo, pues nos hace recordar el manejo del asma. Doctora, entonces le puedo poner corticoides. La respuesta es no. Si su paciente no tiene evidencia de asma, no va a hacer absolutamente nada el corticoides. No va a mejorar los síntomas del paciente. Miren, estos pacientes sin asma, con corticoides o sin corticoides, la evolución es igual. No vamos de tiempo, vamos bien. Ya para terminar lo que teníamos para hoy, que es influenza, la diferencia pues con el resfriado común. La influenza sí tiene su patrón estacional y pues el detalle es que el virus permanece vivo por más horas en ambientes fríos y en lugares cerrados. Eso hace que si usted está en contacto con, la hace un poco más virulenta, o sea, más transmisión. Tenemos periodos de incubación diferentes y algo muy importante es que la influenza, hay también subtipos de virus de influenza. Tenemos variantes H, variantes N. De la influenza podemos tener H1N1, H3N2, realmente hay muchos subtipos y las combinaciones entre ellos hacen diferente, más que todo como el inicio de los síntomas o la duración. Vemos, por ejemplo, en ambos, en el H1N1 y el H3N2, H1N1 que produjo hace un tiempo una epidemia en China importante que llegó hasta Panamá, no llegó al grado de pandemia, en el 2008 y se repitió para el 2016, si mal no recuerdo. Tal vez ustedes estaban muy chiquitos y no lo recuerdan. Los picos para H1N1 son al principio de los días, entre el primero y segundo día, los picos son muy rápidos, muy abruptos. Esa rapidez de instauración de los síntomas
hace sospechar por influenza. H3N3 tiene un inicio de síntomas un poquito más suavecito, como más en picadita, pero al final se incuba más o menos 1 a 4 días. Si bien tenemos picos diferentes y formas diferentes en que los vamos viendo, al final duran más o menos 7 días e inician como a los 2 días de inocular. Em, Cuanto a los síntomas del paciente, realmente cuando el paciente empieza a tener síntomas, ya la carga viral viene bajando. Así que por eso al final el tratamiento de influenza se da en los primeros días de la enfermedad y no después de los 5 días, porque ya no hay carga viral que atacar. Siempre se hace vigilancia de el canal endémico. Endémico es que es esperado. Una vez que se pasa de esta zona de alarma, por ejemplo, si tenemos un pico, un repunte de casos fuera de este canal endémico, pues los sistemas de alerta de los ministerios de salud se activan y empiezan medidas. Dentro de las manifestaciones clínicas de la influenza no complicada está la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, debilidad, la tos, congestión y dolor de garganta. O sea, casi que tenemos síntomas muy parecidos al resfriado, pero la mialgia y el dolor de cabeza son importantes a lo mismo que la fiebre. Los abuelitos tienden a no tener estos síntomas típicos, pueden tener anorexia, debilidad, mareo. O sea que al final los abuelitos tienen síntomas un poquito diferentes. Aparte de la prueba de influenza, realmente no es necesario hacer un hemograma. La prueba de influenza dice que tiene o no la tiene. Si bien la vacuna protege de enfermedad grave, no evita el que desarrolle síntomas el paciente. Acá nuevamente les puse el cuadro de los síntomas y cuando vemos los síntomas, tipo, si me quedo sin batería, que estoy sin batería de la computadora, si se apaga, igual ya estamos próximos a terminar el tiempo. Lo continuamos en la siguiente clase, si nos quedamos sin señal antes de que terminemos. Dentro de los síntomas con mayor valor predictivo para el diagnóstico de influenza, los que tienen mejor sensibilidad, o sea, el paciente que no tiene estos síntomas, pero el paciente que tiene estos síntomas está enfermo. La sensibilidad, y les puse la E en rojito y en mayúscula porque es el que detecta al enfermo como enfermo, es la fiebre y la tos. Pero los que tienen más especificidad, o sea, el sano como sano, el que no tiene fiebre, no tiene tos y no tiene rinorrea, es poco probable que tenga influenza. O sea, los más sensibles son fiebre, tos y rinorrea. Pero fiebritos, el que lo tiene está enfermo. Complicaciones, neumonía, pero también puede tener complicaciones sistémicas como miositis, rhabdomiólisis, miocarditis. O sea, al final la influenza sí puede causar una infección grave con afectación cardíaca, manifestación a nivel del sistema nervioso central, y por eso es tan importante la vacunación. La gente cree que la vacuna es para evitar que le dé influenza. No, es para evitar que le dé influenza complicada. ¿Qué población está en riesgo de complicarse? O sea, ¿quién hay que vacunar? Menores de 2 años, mayores de 65 años, embarazadas, y sí pueden ponerle la vacuna aunque esté embarazada. No es una vacuna de virus vivos, así que no hay problema con el bebé. Cualquier paciente con enfermedad crónica o inmunocomprometido y los obesos. La obesidad es una inflamación crónica y produce inmunosupresión. Tratamiento, esta sí tiene antiviral, el oseltamivir. El oseltamivir, Tamiflu, Celtaferón, depende de qué marca busquen, existe en Panamá y se da, se administra. Adultos 75 miligramos una vez al día si voy a dar quimioprofilaxis. ¿Qué quiere decir? Yo tengo influenza, yo recibo el tratamiento 2 veces al día, pero mi mamá, que tiene 70 años, no tiene síntomas, pero estuvo conmigo, ella recibe quimioprofilaxis porque está en riesgo de complicación. Quimioprofilaxis una vez al día. Yo soy una paciente con cáncer y me dio influenza. Tengo el diagnóstico positivo y estoy en los primeros 5 días de la enfermedad. Se le da Tamiflu, 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Doctora, yo soy una paciente con lupus, pero tengo 10 días de síntomas y me acabo de hacer la prueba de influenza y salí positiva. ¿Me tomo el Tamiflu, el oseltamivir? No. ¿Por qué? Porque ya después del 5.º día casi no hay carga viral. O sea que lo que estás evidenciando realmente es la respuesta sintomática a al, no al daño directo del virus, sino a la inflamación que dejó.
Otros antivirales, pues en algún paciente que estuvo hospitalizado por influenza y los que estén en riesgo. Los trabajadores de salud realmente también se les debería dar, a pesar de no tener factores de riesgo, simple y llanamente porque son vitales o son de mucho valor. Si se nos enferman de influenza 10 médicos de una sala de 15, créanme que el sistema de salud colapsa. Profilaxis antes o después de la exposición. Realmente, antes de no está indicado porque pues no me puedo tomar yo pastillas de Tamiflu y bueno, a lo mejor me ponga en contacto con alguien. No, hay que darlo si estuviste en contacto. O sea, lo ideal es exposición en las primeras 48 horas. ¿Y por qué? Porque aquí es donde está el pico de virus, de carga viral. Ya después, para el día quinto, ya tengo menos del 50%, o sea que ya no amerita colocación del medicamento. No se aconseja un corticoides a no ser que el paciente sea asmático y mucho menos inmunoglobulinas. Control de la transmisión, igual que el resfriado común, y al final sí tenemos un sistema, sí tenemos la vacuna disponible, que es de virus inactivo, así que no hay problema con las embarazadas, y pues casi siempre llega en febrero, marzo, a veces hasta abril a mayo. Lo ideal es que no llegue tan tarde para evitar que no nos agarre la temporada. Los efectos adversos que dan realmente son más que todo molestias locales y no es que te da influenza, realmente es la respuesta del cuerpo porque te está inoculando un virus inactivo. Sí, eso es importante explicárselo al paciente. Doctora, pero es que me pongo la vacuna de influenza y me resfrío. Probablemente ya tenía un virus en sistema respiratorio o también ya tenía un rinovirus y le pusieron la vacuna. O sea, no es que le va a dar la vacuna. Y por último, el esquema de vacunación de todo adulto en riesgo de enfermedad respiratoria debe incluir estos cuatro gerones: influenza, neumococo, tosferina, que es la Bordetella pertussis, y COVID. Y pues muy pronto vamos a tener también para sincitial respiratorio. Y para herpes creo que también va a llegar, pero bueno, todavía estamos en esperados. Y pues, listo. Oh, terminamos a tiempo.